La pisé. Sí, la imagen de la Virgen estaba en el suelo, rota, y con furia descargué mi pie sobre ella. Y mientras ese gesto todavía ardía en mi memoria, a las 7:00 de la mañana los médicos se preparaban para desconectar a mi hija en la UCI. Ese pasillo del hospital, iluminado apenas por luces frías, parecía interminable. El reloj marcaba los minutos como cuchilladas en el alma. Mi esposa lloraba en silencio, y la abuela, con sus manos temblorosas, apretaba un rosario como si allí estuviera la última esperanza. Yo solo podía recordar el crujido del cartón sagrado bajo mi zapato y la rabia con que lo hice. Pero algo ocurrió. En medio de ese silencio de máquinas y monitores, un olor a rosas inundó el aire. Creí que era mi imaginación, un desvarío de la madrugada. Sin embargo, ese aroma insistía, como un susurro que atravesaba las paredes y tocaba lo más duro de mi corazón. Te invito a quedarte conmigo, porque lo que sucedió después no fue casualidad, ni coincidencia. Fue un signo que rompió mi soberbia y que transformó la agonía de ese pasillo en un relato de fe. Y antes de continuar, haz parte de este momento. Escribe en los comentarios el nombre de quien hoy está en la UCI o enfermo, para que al final podamos orar juntos. Tu intención no quedará sola. Yo era un hombre orgulloso. Crecí convencido de que la fe de mi pueblo era pura superstición, un engaño tejido con estampitas y veladoras. Siempre me sentí superior a los que rezaban frente a imágenes, como si mi razón fuera más grande que su fe. Cada vez que veía a mi esposa o a mi abuela inclinarse ante la Virgen, hervía dentro de mí una rabia que no podía contener. Las discusiones eran frecuentes. Para mí, aquellas figuras eran solo trozos de yeso o de papel. Repetía con soberbia: «Eso es idolatría. ¿Acaso no lo entienden?». Mi esposa me pedía respeto. Mi abuela me rogaba que no hablara así. Pero yo no escuchaba. Me enorgullecía en ridiculizar sus oraciones, en tachar de inútil lo que para ellas era sagrado. La abuela guardaba una pequeña estampa de la Virgen en su cartera. Decía que siempre la había acompañado en las tormentas de la vida. Para ella, no era un simple papel, sino un signo de la presencia materna de Dios. Yo, en cambio, lo veía como un símbolo vacío. Una tarde, cansado de verla besar aquella imagen, la tomé con brusquedad de sus manos. Ella intentó detenerme, pero la aparté. Caminé hacia la puerta, abrí el puño y dejé caer la estampa al suelo. Recuerdo el silencio en la sala, el rosario colgando de los dedos de la abuela, el rostro de mi esposa desencajado por el dolor y la sorpresa. Yo respiraba con fuerza, alimentado por una furia que no entendía del todo. Y entonces lo hice. Levanté el pie y la pisé. El crujido del cartón bajo mi zapato me estremeció, pero no quise demostrarlo. Sentí que había ganado la batalla, que había destruido ese ídolo. Sin embargo, por dentro, algo me temblaba. Mi esposa lloró. La abuela no dijo palabra alguna. Solo recogió los pedazos con delicadeza, como quien toma entre las manos algo vivo que acaba de ser herido. Yo di media vuelta y salí de la casa, creyendo que había puesto un punto final a esa discusión eterna. Durante días aquella imagen rota apareció en mi mente una y otra vez, pero mi orgullo era más fuerte que cualquier remordimiento. Me repetía: tenía que hacerlo, alguien tenía que abrirles los ojos. Así fui endureciendo el corazón, cerrando los oídos a todo lo que no fuera mi lógica fría y mi aparente fuerza. No sabía que la vida estaba a punto de golpearme donde más duele. Esa furia sin sentido se convertiría en mi propia condena. Porque cuando uno pisotea lo que otros consideran sagrado, no solo hiere objetos, hiere corazones, rompe la paz y cierra las puertas a lo divino. Y ese portazo que yo había dado a la fe de mi familia, pronto se convertiría en un eco que resonaría en los pasillos de un hospital. Aquella tarde en que destruí la estampa de la Virgen, pensé que había ganado. No sabía que en realidad acababa de abrir la herida más profunda de mi vida. Lo que sucedió después me hizo recordar ese crujido bajo mi pie, pero esta vez con un dolor 1000 veces más grande. El accidente que dejó a mi hija en coma. La noticia llegó como un rayo en medio de la tarde. Una llamada, un grito, el sonido metálico de un teléfono cayendo al suelo. Mi hija había sufrido un accidente. Corrí al hospital con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Cada paso hacia la sala de urgencias era un eco de miedo. Cada segundo un peso insoportable.
La encontré allí, rodeada de médicos y máquinas, su cuerpo frágil conectado a tubos, su rostro cubierto de moretones. Los monitores marcaban un ritmo frío, impersonal, como si la vida se hubiera reducido a un parpadeo digital en una pantalla. Intenté tocar su mano, pero estaba inmóvil, sin respuesta, como si ya no me escuchara. Las palabras del médico fueron un cuchillo. Está en coma. El daño es severo. No podemos asegurar nada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi esposa cayó de rodillas. La abuela apenas pudo sostenerse de la pared. Yo me quedé rígido, con la mente en blanco, pero una imagen me perseguía. El cartón roto bajo mi zapato, el eco de aquel acto de soberbia. Quise gritar, pero no salió nada. Quise rezar, pero no sabía cómo. Dentro de mí solo había rabia y una sensación insoportable de culpa. Me repetía una y otra vez, si no hubiera hecho aquello, si hubiera respetado la fe de ellas. Pero los pensamientos eran inútiles frente a la cruda realidad del monitor que seguía su curso implacable. Las horas en la UCI eran eternas. El aire estaba cargado de desinfectante. Los pasillos parecían laberintos de dolor. Cada vez que una camilla pasaba frente a nosotros, mi corazón se encogía. Miraba a mi hija y no podía aceptar lo que veía. Mi pequeña, la misma que había corrido a abrazarme tantas veces, ahora reducida a un silencio profundo. Las lágrimas de mi esposa eran una herida más que se sumaba a la mía. Ella apenas hablaba, solo apretaba la mano de nuestra hija como si quisiera pasarle su vida, su fuerza. La abuela murmuraba oraciones entrecortadas, con el rosario enredado en sus dedos. Y yo solo caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar consuelo, incapaz de mirar a la Virgen sin sentir un peso en el alma. Cada máquina que sonaba era un recordatorio cruel de lo frágil que es la vida. Cada visita del médico traía más incertidumbre que esperanza. Los días se confundían con las noches, las horas parecían siglos, y en ese ambiente de miedo y desesperanza, mi soberbia se desmoronaba poco a poco. Hubo un instante en que la vi más pálida que nunca, su respiración sostenida únicamente por las máquinas. Sentí que el mundo se me apagaba. Recordé con brutal claridad el momento en que levanté el pie y pisé aquella estampa, el mismo pie que ahora temblaba, incapaz de sostenerme. Era como si la vida me estuviera devolviendo aquel gesto multiplicado por 1000. La abuela me miró con ojos cansados, pero llenos de fe. No me dijo nada, no me reclamó nada. Solo apretó más fuerte el rosario y lo apoyó en la frente de mi hija. Yo me aparté, incapaz de resistir esa escena. Esa noche no dormí. Sentado en una silla de plástico junto a la cama, escuchaba los pitidos de las máquinas como si fueran martillazos en mi conciencia. Cada sonido me repetía lo mismo. La estás perdiendo y no puedes hacer nada. Y en ese silencio roto, entendí que el verdadero accidente no solo había sido el de mi hija, sino el de mi corazón endurecido que había chocado contra su propio orgullo. No lo sabía entonces, pero ese dolor era apenas el inicio de una cuenta regresiva que me llevaría al borde del abismo. La primera noche en la UCI fue un infierno. El frío de los pasillos se metía en mis huesos y el cansancio me doblaba la espalda, pero no podía cerrar los ojos. Me quedé sentado frente a la puerta de la sala con la mirada perdida, esperando un milagro que en ese momento ni siquiera creía posible. Y entonces ocurrió algo extraño. Entre sueños ligeros y desvelos, vi a una mujer vestida de azul. No era un rostro definido, pero irradiaba una luz suave, serena que parecía atravesar mi rabia. Caminaba despacio, y al pasar junto a mí sentí un olor intenso a rosas. Me desperté sobresaltado, sudando, con el corazón latiendo fuerte. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. Las luces fluorescentes parpadeaban. Los enfermeros caminaban como siempre. Todo parecía normal, excepto ese perfume que todavía flotaba en el aire. Me enfurecí. Pensé que era un engaño de mi mente, un truco de mi cansancio. Alucinaciones, me dije, y con rabia murmuraba, no me vas a atrapar con tus fantasías. Intenté dormir de nuevo, pero el aroma seguía allí, como si me persiguiera. La abuela, al verme inquieto, se acercó con su rosario. «Es ella», me susurró. Yo le contesté con dureza. «Basta, esto no sirve de nada. Mi hija necesita médicos, no estampitas». Ella bajó la mirada, pero no soltó el rosario.
La segunda noche, el fenómeno se repitió. De nuevo la visión de la mujer de azul. De nuevo el olor a rosas. Esta vez incluso los pasillos se llenaron de ese perfume. Una enfermera comentó en voz baja: ¿Quién trajo flores aquí? Yo sentí un escalofrío, pero cerré los puños, endurecido. No quería aceptar nada. El tiempo en la UCI era un martirio. Cada mañana esperaba que los médicos trajeran noticias, y cada mañana sus palabras eran las mismas. No hay cambios. El pronóstico sigue siendo grave. Mi esposa se aferraba más a la oración. La abuela no dejaba de encender velas en la capilla del hospital. Yo, en cambio, caminaba con rabia, incapaz de mirar al cielo. Una madrugada me levanté bruscamente de la silla. Sentía otra vez aquel perfume penetrante. Miré a todos lados, pero no había flores. No había nadie más que nosotros. Me llevé las manos a la cabeza, gritándole al aire: «Déjenme en paz. No necesito visiones ni olores. Necesito que mi hija despierte». Mi voz retumbó en el pasillo, y mi esposa me miró con lágrimas en los ojos. No respondió nada. El silencio que siguió fue peor que cualquier reproche. Yo mismo me escuchaba y me daba cuenta de la amargura que me dominaba. Aún así, me resistía. No quería rendirme. No quería admitir que algo más grande que yo estaba tocando mi vida. Pero el tercer día, mientras los médicos hablaban de posibles decisiones críticas, el aroma regresó con más fuerza. Era tan intenso que parecía llenar cada rincón. Mi abuela levantó la cabeza y susurró: «Ella está aquí». Yo cerré los ojos con rabia, pero mi corazón temblaba, y entonces entendí que podía ignorar a mi esposa. Podía despreciar a mi abuela, pero lo que estaba ocurriendo allí no era fácil de negar. Aún así me negué a rendirme. Me refugié en mi ira. Me convencí de que todo eran coincidencias, pero en el fondo sabía que aquello era un llamado, y yo lo estaba rechazando. Ese rechazo no iba a detener el paso del tiempo. La cuenta regresiva ya había comenzado. La madrugada era interminable. El hospital parecía un mundo detenido entre la vida y la muerte. El murmullo de las máquinas era el único sonido constante, un latido artificial que mantenía a mi hija unida a la existencia. Yo miraba el reloj de la pared como si fuera un enemigo, porque sabía que cada minuto que pasaba nos acercaba a la decisión final. El médico había sido claro la noche anterior. A las 7 de la mañana, si no hay respuesta, tendremos que desconectarla. Aquellas palabras se me clavaron en la memoria como hierro candente. Cada vez que miraba el segundero avanzar, sentía que me arrancaban un pedazo de alma. Eran las 3:15 cuando miré de nuevo el reloj. Mi esposa dormía a ratos sobre la silla, con los ojos hinchados de tanto llorar. La abuela estaba de rodillas en un rincón, murmurando sus oraciones con voz cansada, aferrada a su rosario. Yo caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, con la mente en llamas. A las 4:40, el silencio de la UCI se volvió insoportable. Me acerqué a la cama, toqué la mano de mi hija, fría y blanda, y un nudo en la garganta me ahogó. La miré y pensé en todo lo que no le había dicho, en los abrazos que me faltaban, en las palabras de cariño que el orgullo me había robado. Sentí que el tiempo era un ladrón cruel que se estaba llevando lo más preciado de mi vida. A las 5:55, mi desesperación estalló. Me incliné sobre la cama y en un susurro que era casi un grito contenido dije: «Dios, si existes, dame una señal. No me quites a mi hija. Si quieres, castígame a mí, pero no a ella». Mis palabras rebotaron en el aire, cargadas de rabia y de impotencia. Mi esposa se despertó y me miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz quebrada. No respondí. Me limité a bajar la cabeza, avergonzado de haber dejado escapar un ruego que siempre había rechazado. La abuela levantó la mirada hacia mí, y aunque no dijo nada, sus ojos parecían brillar con un destello de esperanza. El tiempo avanzaba implacable. Cada minuto era una sentencia. A las 6:30, los pasos de los enfermeros comenzaron a resonar en el pasillo. El cambio de turno traía consigo la sombra de lo inevitable. El médico se acercó y nos recordó, con voz grave, que a las 7 tomarían la decisión. Sentí que mi pecho iba a estallar. Cada parte de mí quería gritar, romper las paredes, detener los relojes, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en esa cuenta regresiva, impotente,
viendo cómo el destino se cerraba sobre nosotros. Miré al cielo a través de la ventana estrecha de la UCI. El amanecer teñía el horizonte con un tono grisáceo, y allí, en ese instante, con la garganta seca y el corazón desgarrado, solté un último desafío. Si de verdad existes, si no eres un invento de estas estampas que yo pisoteé, muéstrame algo. Hazlo antes de las 7, o nunca creeré. El reloj marcaba las 6:59, 1 minuto para el abismo. Esa última madrugada, cuando el reloj parecía gritarme cada segundo, sentí que algo dentro de mí se rompía. La soberbia que me había sostenido tantos años ya no tenía fuerza para mantenerse en pie. El orgullo se desmoronaba como un muro de arena frente a una tormenta. No podía seguir luchando contra todos, contra mi esposa, contra mi abuela, contra el hospital entero y sobre todo contra Dios mismo. Me levanté de la silla con un impulso extraño. Sin mirar a nadie, salí al pasillo y avancé hasta la salida del hospital. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, y mis pasos me llevaron casi sin pensarlo hacia el lugar donde había cometido aquel gesto imperdonable. Era como si una voz silenciosa me arrastrara hasta allí. Llegué a la esquina de nuestra casa, donde aquella tarde había pisoteado la estampa de la Virgen. El suelo estaba húmedo por el rocío de la noche. Me detuve, mirando fijamente ese lugar como si pudiera ver todavía los pedazos de cartón deshecho. Mis rodillas comenzaron a temblar, y por primera vez en años caí al suelo. Me arrodillé sobre ese punto, y las palabras brotaron sin que pudiera detenerlas. «Perdón», murmuré. No era un rezo aprendido, no eran fórmulas religiosas. Era un grito desgarrado, un gemido de alguien que ha perdido todo. Perdón por mi soberbia, perdón por haber herido a mi esposa y a mi abuela, perdón por haber despreciado tu imagen, madre. Si de verdad estás ahí, si no es tarde para mí, escucha este ruego. Salva a mi hija. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, calientes, amargas, pero también liberadoras. Sentía que cada gota lavaba un poco de la dureza que había acumulado en el corazón. Me incliné hasta que mi frente tocó el suelo húmedo, como si quisiera besar el mismo lugar donde antes había blasfemado con mis actos. No me importaba quién pudiera verme. No me importaban los transeúntes, ni el qué dirán, ni el ridículo. Estaba solo yo, mi vergüenza y una súplica desesperada. Recordé a la abuela sosteniendo los pedazos de la estampa, a mi esposa llorando en silencio, y entendí que había herido lo más sagrado de sus vidas. Y ahora, allí de rodillas, solo quería reparar, aunque fuera tarde, aunque fuera con lo único que me quedaba, un corazón roto. Cerré los ojos y volví a hablar. Señor, yo no sé cómo orar, yo no sé si me escucharás, pero si alguna vez has tenido compasión de alguien tan perdido como yo, tenla ahora. Te prometo que si me devuelves a mi hija, jamás volveré a burlarme de ti ni de tu madre. Te prometo que no callaré lo que hagas. El silencio de la madrugada era profundo. Apenas el canto lejano de un gallo y el murmullo de la brisa entre los árboles me acompañaban. Sentí una paz extraña, como si un peso enorme se desatara de mis hombros. Por un instante, el mismo olor a rosas que había rechazado tantas veces volvió a envolverme. Esta vez no lo rechacé. Esta vez lo respiré como quien bebe agua después de cruzar un desierto. Con la frente aún pegada al suelo, repetí una y otra vez, «Perdón, perdón, perdón», hasta que mis fuerzas se agotaron y quedé en silencio, entregado, vacío, pero de algún modo aliviado. Fue entonces cuando sonó el teléfono en mi bolsillo. El timbre me sobresaltó, como si me arrancara de ese momento de abandono. Lo saqué con manos temblorosas. En la pantalla aparecía el número del hospital. Sentí que el corazón me golpeaba con violencia. Contesté con voz quebrada, temiendo lo peor, temblando por dentro. Del otro lado, una voz que jamás olvidaré. «Señor, algo ha cambiado. Su hija acaba de mostrar signos inesperados de mejoría». Me quedé en silencio con el teléfono en la mano, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El médico hablaba con un tono entre sorpresa y cautela. Su hija movió ligeramente los dedos. Sus signos vitales han mejorado. No sabemos cómo explicarlo. Yo apenas podía respirar. Miré al cielo, con lágrimas mezclándose con el sudor, y susurré, «Gracias, gracias». Corrí de regreso al hospital. Mis piernas no parecían obedecerme.
Tropezaba con las aceras, empujaba las puertas con desesperación. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar al pasillo de la UCI. Allí estaban mi esposa y la abuela, con el rostro sorprendido, como si hubieran recibido la misma noticia. Entramos juntos a la sala, y allí estaba mi hija, inmóvil todavía, pero con un leve color en sus mejillas que no había visto en días. Los monitores que antes parecían tocar una marcha fúnebre, ahora mostraban una curva más firme, más viva. Una enfermera, con una sonrisa contenida, dijo en voz baja: «Es increíble. Apenas hace una hora no esperábamos nada, y ahora está reaccionando». Me acerqué despacio, temiendo que todo fuera un espejismo. Tomé su mano con cuidado, y sentí un leve movimiento, como un impulso mínimo, pero real. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposa rompió a llorar. La abuela elevó el rosario y repitió: «Gracias, madre, gracias». El médico entró con paso rápido, revisó los signos, observó los reflejos y dijo: «No quiero dar falsas esperanzas. Esto es apenas un inicio, pero lo que está pasando aquí no tiene explicación médica clara». Su voz era seria, pero yo notaba que él mismo estaba sorprendido. En ese instante, recordé mis palabras en la madrugada. Recordé cómo había caído de rodillas en el mismo lugar donde había pisoteado aquella estampa. Recordé mi súplica desesperada y la promesa que hice, y entendí que aquel pequeño movimiento de los dedos no era un detalle cualquiera. Era la respuesta. Era el signo que había pedido antes de las 7. El tiempo en la UCI cambió de ritmo. Ya no era una cuenta regresiva hacia la muerte, sino un compás de esperanza. Cada hora que pasaba, los monitores confirmaban que su cuerpo estaba respondiendo. Los médicos no ocultaban su desconcierto. Una enfermera, con ojos brillantes, se inclinó hacia mí y me dijo: «Señor, yo no sé qué hizo esta madrugada, pero siga haciéndolo». No supe qué contestar. Solo bajé la cabeza, consciente de que no era yo, de que no eran mis fuerzas. Era la misericordia de Dios y la intercesión de aquella a quien había despreciado. El olor a rosas volvió a llenar el pasillo. Esta vez no luché contra él. Esta vez lo dejé entrar en mi corazón. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y susurré con toda el alma: «Confío». Vi a la abuela arrodillada junto a la cama, rezando con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud. Mi esposa me tomó de la mano, y por primera vez en mucho tiempo no aparté la mía. Nos quedamos así, unidos, mirando a nuestra hija, esperando cada pequeño signo como si fuera un milagro en sí mismo. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos o podían ser horas. Pero yo sabía que ese instante había cambiado mi vida para siempre. El hombre orgulloso, el que se había burlado, el que había pisoteado la fe, había muerto allí mismo, en ese pasillo inundado de rosas invisibles. Ahora quedaba en pie, un padre quebrantado, pero reconciliado. Y con cada pitido del monitor, con cada suspiro de mi hija, sentía que el cielo me estaba diciendo: «Todavía no es el final». Pasaron unos días desde aquella madrugada en que todo cambió. Los médicos seguían cautelosos, pero la mejoría de mi hija era evidente. Cada pequeño avance se celebraba como un triunfo, como una victoria arrancada de las manos de la muerte. Yo, en silencio, repetía mi promesa. No volvería a callar lo que había vivido. Sentí que debía hacer algo más. No bastaba con pedir perdón en la soledad de mi cuarto, ni en la intimidad de mis lágrimas. Había herido públicamente la fe de mi familia. Me había burlado delante de todos. Había humillado a mi esposa y a mi abuela por aferrarse a la Virgen. Si había pisoteado la fe a la vista de la comunidad, también debía repararla ante ellos. Una tarde, reuní el valor y caminé hacia la plaza del pueblo. Llevaba en las manos una nueva estampa de la Virgen, limpia, intacta, la misma que antes había despreciado. El corazón me golpeaba con fuerza. No sabía cómo me recibirían, si se burlarían de mí, si me juzgarían, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era honrar el signo que había recibido. Lo que importaba era sanar la herida que yo mismo había abierto. Me detuve frente a la gente, que conversaba alrededor de la fuente, y levanté la voz. «Quiero pedir perdón». Al principio, nadie entendió. Algunos se quedaron en silencio, otros se acercaron con curiosidad. Tragué saliva y continué. Fui soberbio,
Me burlé de la fe de mi esposa, de mi abuela, de muchos de ustedes. Pisoteé lo que para ustedes era sagrado, y ahora vengo a decirles que estaba equivocado, que la Virgen no es un ídolo como yo decía, es madre, es intercesora, y gracias a ella, mi hija sigue con vida. La plaza quedó en silencio. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, se acercó y me tomó del brazo. La abuela lloraba en un rincón, murmurando entre dientes un «gracias», repetido como un canto. Yo levanté la estampa y esta vez la besé con el corazón temblando. No era cartón, no era papel, era el signo de una ternura que me había alcanzado incluso en mi orgullo. Algunos comenzaron a aplaudir, otros se acercaron para abrazarnos. Sentí que algo se rompía en el aire, como si una barrera invisible hubiera caído. Ya no era el hombre que criticaba, era el hombre que pedía perdón. Y en ese acto público encontré una libertad que nunca había conocido. Pero sabía que aún faltaba lo más importante, mirar a mi hija a los ojos, cuando Dios lo permitiera, y decirle que todo había cambiado. El día en que mi hija abrió los ojos, fue como un amanecer después de una larga noche. Estaba sentado a su lado, con la cabeza inclinada sobre la cama, cuando sentí un leve movimiento en su mano. Al levantar la mirada, vi que sus párpados temblaban. Poco a poco, sus ojos se abrieron, cansados pero vivos, como dos luces que regresaban del fondo de la oscuridad. Mi esposa lanzó un grito ahogado. La abuela cayó de rodillas agradeciendo entre lágrimas. Yo me quedé inmóvil, incapaz de hablar. Era como si todo el peso que había cargado durante semanas se evaporara en un instante. Mi hija me miró débilmente, y ese gesto fue suficiente para derribar cualquier duda. Allí comprendí que no solo había vuelto ella, también había renacido mi fe. Pasaron los días, y la recuperación fue lenta, pero cada avance era celebrado como un milagro. Aprendí a valorar lo que antes había despreciado: el silencio de la oración, la paciencia de mi esposa, la constancia de mi abuela. Cada vez que veía el rosario en sus manos, ya no lo rechazaba. Ahora lo contemplaba como un símbolo de fortaleza, como el puente que nos había sostenido cuando todo parecía perdido. Un domingo, regresamos juntos al templo. No fui como espectador, sino como alguien que necesitaba agradecer. Entré con la cabeza baja, consciente de mis errores, pero con el corazón dispuesto a empezar de nuevo. Me acerqué al altar y dejé la estampa de la Virgen que había llevado a la plaza. Esta vez no era un acto de soberbia, sino de entrega. Miré a mi esposa y le pedí perdón con palabras sencillas. Ella me abrazó, y en ese abrazo entendí que también nuestro matrimonio había sido sanado. Me acerqué a la abuela, la besé en la frente y le agradecí por nunca rendirse en la oración. Ella me sonrió con ternura, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Ahora camino diferente. No soy perfecto, sigo siendo humano, pero aprendí que la fe no se mide por lo que puedo controlar, sino por lo que soy capaz de confiar. Aprendí que la Virgen no era un ídolo como yo decía, sino una madre que acompaña, que intercede, que nos lleva de la mano hacia su Hijo. A quienes me escuchan hoy, quiero decirles algo. No esperen a perderlo todo para abrir el corazón. No repitan mi error de pisotear lo que otros consideran sagrado. Respeten, confíen, permitan que el amor de Dios y de su madre los sorprenda, porque si a mí, un hombre soberbio y endurecido, se me concedió esta gracia, también tú puedes recibirla. Solo hace falta abrir una rendija en el corazón. Y si hoy sientes que tu vida es una noche interminable, si piensas que ya no hay salida, te invito a quedarte hasta el final. Vamos a orar juntos. No será solo mi oración, será también la tuya, será la de todos los que estamos unidos en esta fe. Allí, en la comunión de nuestras voces, descubrirás que nunca estás solo. Cierra tus ojos un momento, respira profundo, imagina que estamos juntos, en ese pasillo donde todo parecía perdido, y de pronto, la esperanza volvió a nacer. Hoy quiero orar contigo, por tu vida, por tus heridas, por quienes están en una cama de hospital luchando en silencio. Señor, aquí estamos. Venimos con el corazón quebrado, con lágrimas que a veces nadie ve. Te entregamos a nuestros hijos, a nuestras familias, a quienes amamos y tememos perder.
Pon tus manos sobre cada enfermo en la UCI, sobre cada madre que vela sin dormir, sobre cada padre que se siente impotente. Llena sus cuerpos de fuerza y sus almas de paz. Madre, Virgen Santa, intercede por nosotros. Tú que estuviste de pie junto a la cruz, acompaña a quienes hoy sienten que ya no pueden más. Camina por los pasillos de los hospitales, acaricia a los que sufren, lleva consuelo a las familias. Sé el perfume de rosas en medio de la desesperación. Y ahora, hagamos juntos un gesto de fe. Escribe en los comentarios el nombre de la persona por la que quieres orar. Si no tienes palabras, basta con un amén. Si puedes, deja también una rosa como signo de gratitud. Tu intención no quedará sola. Miles de corazones se unirán contigo. Toca la pantalla con tu mano y di conmigo: Madre, acompáñanos. Siente que en este momento no estás solo, que hay una corriente de fe que nos envuelve a todos. Y si este relato tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal, a darle me gusta a este video y a dejar tu comentario con tu intención. Así esta cadena de fe crecerá, y juntos llevaremos esperanza a más familias que hoy necesitan una señal de amor. Amén.